Vimos entonces que a medida que agregamos capas a una red, se hace cada vez más difícil entrenarla, no solo porque es muy difícil inicializar apropiadamente los pesos de la red durante la etapa de inicialización, sino porque a medida que modificamos los pesos de los Ws, pueden aparecer problemas de desvanecimiento o explosión de gradientes. Y esto ya no se puede solucionar inicializando bien la red. Con lo que ya por 2014 aparece este paper de gente de Google que se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, el problema es que necesitamos que la salida de la capa de pre-activation, o sea, de la entrada por el W más el bias, tenga una determinada distribución. De forma tal que cuando llega a la tangente hiperbólica, los valores no toman después valores extremos, quiere decir que la tangente hiperbólica no se va a saturar nunca. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, ¿por qué no normalizamos la salida de la preactivation? Normalizar algo es restarle la media y dividirlo por la raíz estándar, por el desvío estándar, la raíz de la varianza. Y eso es una operación que es diferenciable, con lo cual uno podría directamente hacer eso. Y en el momento que uno se da cuenta de eso, es como que, claro, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Este fue un avance importantísimo. Podemos decir casi que el entrenamiento de redes neuronales profundas, el deep learning, empieza a partir de acá. Y esta es la definición que a mí me gusta dar de deep learning. Una red es deep si uno no puede entrenarla sin aplicar alguna técnica para normalizar las salidas de forma tal que se pueda garantizar que el entrenamiento de la red converja, o al menos que no haya problemas por esto, de que las salidas de las capas intermedias provoquen problemas de explosión o desvanecimiento de los gradientes. Lo que vamos a hacer para entender bien cómo funciona esto es volver a nuestro modelo de que no está PyTorchificado. Con lo cual, nada, cópiense el class model del el modelo sin PyTorchificar. Es un modelo de una capa sola que en principio yo me voy a copiar de acá arriba. Ahí vengo. Ok, lo que hice fue copiarme de un par de celdas anteriores nuestro modelo como clase sin PyTorchificar. Es decir, acá tenemos el modelo definido en variables de entorno y con la función call que llama a las operaciones que hay que hacer para hacer forward del modelo sin capas, sin capa lineal y sin capa tangente hiperbólica. Lo hago así porque es más fácil entenderlo, entender qué hace la normalización por capas y cuáles son los problemas que aparecen, sin estar pensando en si están adentro de una clase o no. Entonces, nuestro modelo tiene problemas en estas dos capas, en el W1 y en el B1, que son las capas que afectan a la preactivation, es decir, justo antes de mandarle los datos a la tangente hiperbólica. Si yo acá le mando a la tangente hiperbólica cosas que son más grandes que 5 o más chicas que 5, la tangente hiperbólica devuelve 1 y el backward pass me devuelve 0 por el gradiente y mata los gradientes, ¿sí? Entonces el problema está acá. Yo lo que tengo que hacer es garantizar que la salida, es decir, que self-preact, sea normal, 0,1. Y bueno, si agarramos y corremos esto de alguna manera, hacemos así y corremos esto por un paso solo un paso de entrenamiento, lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a poder decir model.preact y esto nos va a devolver la salida del modelo. En principio yo acá no estoy normalizando ni haciendo timing init de los pesos, ¿sí? Con lo cual esto va a tener después problemas, pero ahí los vamos a ir solucionando. Pero básicamente lo que yo debería hacer es garantizar que la distribución de esto sea normal 0,1. Y ahora resulta que la media de esto es casi 0 y la desviación estándar model.preact.std probablemente sea casi 1. Mentira, da 5,9 y algo. Da 5,9 y algo pues no está inicializado con timing init. Ahora, para normalizar esto,
Lo que propone el paper de Batch Normalization es modificar la entrada de la tangente hiperbólica para que sea normal 0,1. Es decir, modificar model preact para que lo que entra a la tangente hiperbólica sea normal 0,1. Y para hacer eso, tenemos que ver, bueno, qué forma tiene model preact. Model preact tiene 32, porque si nosotros bacheamos 32 ejemplos por 256 neuronas, y eso es lo que le mandamos a la tangente hiperbólica. Lo que nosotros deberíamos garantizar es que cada uno de esos 32 ejemplos, cada uno de esos 32 por 256 elementos, tenga distribución normal, pero en la dimensión del batch, es decir, en la dimensión de las por filas. Cada una de las filas, de las 32 filas, debería tener distribución normal 0,1. Para hacer eso, lo que podríamos hacer es a esto restarle model.preact.min. En el axis 0. Y además necesitamos keepdims. ¿Sí? Con esto le restamos a cada uno de las 32 filas la media de la fila. Y además dividir esto entre model.std, mentira, model.preact.std, también con axis igual a 0 y keepdims igual a true. Axis igual a 0, dije, y keepdims igual a true. Esto de alguna manera va a garantizar que la media de esto sea 0, efectivamente, esto es numéricamente 0, y además que la desviación estándar std sea efectivamente 1. ¿Sí? Fíjense además que yo estoy haciendo estas operaciones sobre algo que tiene gradientes. Y de vuelta, esto es la resta de 1 sobre n por la sumatoria de los elementos, es el promedio, la media de los model preact. Y después es una división por la desviación estándar, que también se calcula, hay una raíz ahí en el medio, habría que saber cómo hacer el backpropagation de la raíz. Pero en principio también es una operación normalizable. De hecho hay una demostración en el paper de Batch Normalization que demuestra que todas las operaciones que se hacen son diferenciables, con lo cual se puede hacer backpropagation de eso, ¿sí? Entonces uno podría venir acá y decir, bueno, yo en realidad necesito acá que self.preact sea igual a todo esto, ¿sí? Donde esto calcula preact menos la media y lo divide por la raíz estándar de preact. Esto es, de vuelta, a nivel de filas, o sea, para cada fila de preact. Y de nuevo, podemos hacer esto porque todas las operaciones que aplicamos acá son diferenciables, podemos calcular la derivada de, por lo tanto, Torch puede construir el grafo de dependencias de esas operaciones, por lo tanto, se puede hacer una pasada de backpropagation sobre todas esas operaciones y calcular cuál es el gradiente o cómo impactan esas operaciones en la función de pérdida. Ojo, van a hacer muchas más operaciones ahora, porque para cada capa vamos a tener que calcular esto, la desviación estándar y la media, y dividir toda la salida de la capa por la desviación estándar y la media. Y de nuevo esto es a nivel de fila, es decir, por batch. Si tenemos 32, vamos a tener 32 filas. Si tenemos 64, batch de 64 ejemplos, vamos a tener 64 filas. Por ahora lo voy a dejar así, pero ahora lo vamos a ir modificando y vamos a ver cuáles son las otras cosas que hay que tener en cuenta para que esto funcione. Vamos a ver cómo corre esto. Vamos a ver una leve mejora en el loss. Esta mejora en realidad es artificial porque depende de cómo esté inicializado el modelo. Volvamos a cómo se calcula esto. Porque resulta que Batch Normalization permite
de alguna manera asegurarnos que la salida de la preactivation sea normal 0,1, de forma tal que la tangente hiperbólica no se sature nunca durante el entrenamiento. El tema es que esto ahora tiene un problemón. Pasa algo muy raro. Nosotros lo que hacíamos era agarrar un ejemplo, un contexto de 3 caracteres, lo pasábamos a la red y eso nos devolvía cuál era el carácter siguiente inmediatamente. ¿Sí? Esto es una operación determinística, dado el mismo contexto, la probabilidad de calcular era siempre igual. ¿Sí? Una vez los logics eran siempre igual, la probabilidad que calculábamos de eso eran siempre igual. Lo que variaba era que sampleábamos con esa distribución de probabilidad. Entonces podíamos obtener a veces algún carácter, a veces otro, ¿sí? Pero siempre, dado 3 caracteres en nuestro contexto, la distribución de probabilidad era determinística, siempre es la misma. ¿Qué pasó después? Lo que hicimos es empezar a meter batches de ejemplos para poder entrenar de manera más eficiente. Pero durante la inferencia siempre le pasamos de a un ejemplo. Si nosotros hacemos esto acá, lo que estamos de alguna manera es computando cuál es la media de los ejemplos y restándosela a un ejemplo particular. Y después dividiendo eso por la raíz estándar, por el desvío estándar de esa distribución, ¿no? Eso es rarísimo porque ahora un ejemplo que pasemos a través de la red, en principio no tiene desviación estándar. La desviación estándar de un solo ejemplo es 0. De hecho no está determinada, con lo cual esta división no va a estar determinada. Este es el primer problema. El segundo problema es todavía más sutil, que es que bueno, si tengo 32 ejemplos, yo voy a estar dividiendo cada uno de esos 32 ejemplos por la media y dividiéndolo por la raíz estándar, pero de esos 32 ejemplos. Quiere decir que acá en la fase de forward pass, yo voy a estar acoplando matemáticamente a un ejemplo con los otros 31 ejemplos que vienen y que se eligen encima aleatoriamente y se mandan en ese ciclo de entrenamiento. Esto que es sutil es súper importante, pero es súper raro. De vuelta, yo ahora voy a estar asociando de alguna manera matemáticamente adentro del grafo de operaciones de mi modelo a un ejemplo con los 31 restantes que vinieron de casualidad en ese batch. Quiere decir además bueno, que ahora dado un ejemplo, como ese ejemplo depende de los otros 32 o 31 ejemplos, ya no va a devolver siempre la misma distribución de probabilidad, sino que como que va a vibrar. Si viene un ejemplo con un determinado batch, la salida va a ser una, pero si viene ese mismo ejemplo con otro batch, con otros ejemplos diferentes en otro batch, la salida para ese modelo ya no va a ser, para ese ejemplo no va a ser la misma distribución de probabilidad, sino va a ser distinta. Y eso, que parece una cosa en principio mala, es buena durante el entrenamiento, porque evita que el modelo aprenda exactamente la distribución de probabilidad de ese ejemplo particular. Esto que vibre el ejemplo se llama jitter. Se escribe así. Jitter. ¿Sí? Es como si el ejemplo fuera ruidoso. Ya no va a ser determinístico el paso de un ejemplo, sino que va a depender de los 32 que vengan en el batch con él. Y el otro problema que les comentaba era que bueno, yo ahora voy a estar calculando en la forward pass la media y la varianza, la media y la desviación estándar de la salida de un batch. Es decir, que yo ya no puedo mandar un ejemplo solo, porque ahora el modelo no espera un ejemplo, espera un batch. Entonces vamos a ver cómo vamos solucionando esto a medida que progresemos. Pero quiero que se entienda bien cuáles son los problemas, cuál es el costo de incluir batch normalization. Primero, los ejemplos quedan acoplados matemáticamente entre ellos, con lo cual la salida para un ejemplo no siempre va a ser determinística, sino que va a depender de los otros ejemplos. Y por otro lado tengo el problema de que bueno, el modelo ahora ya no soporta que yo le mande ejemplos de a uno, sino que hay que mandarlos en batch. Entonces vamos a ver cómo resolvemos eso. Tenemos el problema presente de que el batch normalization ahora en principio acopla los ejemplos con los que vienen en el batch. Hay un problema que yo no les mencioné, pero que es interesante ver, que es que bueno, esto garantiza que la salida de self-preact sea exactamente normal 0,1.
Y yo no necesito que esto sea normal 0,1 siempre. Yo quiero que el modelo eventualmente tenga libertad de elegir cuál es la media y cuál es la varianza, para que las activaciones del modelo a veces se activen más fácilmente y a veces se activen más difícilmente, dependiendo de los ejemplos de entrenamiento que yo le esté pasando. Entonces, para evitar esto, de que siempre la salida de la preactivation sea normal 0,1 forever, siempre que estoy entrenando, lo que hacen, lo que sugieren en el paper de Batch Normalization es que yo multiplique a esto por un self gain o self gamma. Creo que en el paper le llaman gamma. Y además le sume self punto, creo que es beta, donde gamma y beta ahora van a ser dos parámetros que el modelo va a aprender. Estos dos parámetros entonces van a ser modificados, perdón, acá va un más, esto es más. Estos dos parámetros, gamma y beta, vienen del paper, ¿sí? Y son estos dos, ¿sí? Esto es gamma por el X, que es el preact normalizado, más un beta, y eso es una operación que se conoce como scale and shift. Escalar es porque esto modifica de alguna manera la desviación estándar para que sea más grande o más chica, no mucho, y sobre todo la media, que a veces va a hacer que sea más grande que cero o más chica que cero, haciendo que la tangente hiperbólica de alguna manera se active más fácilmente o más difícilmente en determinados casos o en determinados ejemplos, ¿sí? Y eso, gamma y beta, van a ser dos parámetros que el modelo va a aprender. Y como el modelo va a aprender, entonces, bueno, hay que declararlos y además agregarlos a la lista de parámetros, ¿no? Self.gamma y self.beta. Van a ser dos parámetros ahora del modelo que el modelo va a aprender. ¿Y cómo los inicializamos? Y bueno, para inicializarlos, acá queremos que al comienzo esto sea exactamente normal, con lo cual esta multiplicación debería ser por 1. Entonces podemos inicializarlo como torch.once de el tamaño de self-preact, tamaño de la salida de self-preact, o sea, hidden size. Y beta, queremos también que no modifique, que al principio sea normal 0,1. Entonces si acá multiplicamos por 1, acá le sumamos 0, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer igual a torch.zeros. Ojo, esto es ones y esto es n hidden, hidden size. Eso. Con lo cual, ahora el modelo no solo va a hacer que la preactivation sea normal 0,1 al inicio, sino que a medida que pasa el entrenamiento esto se va a ir acomodando dependiendo de qué necesite el modelo. Si necesita que la tangente hiperbólica sea más o menos trigger happy, ¿sí? Que se active más fácilmente o se active más difícilmente. Ok, hasta acá esto, como les decía, esto viene del paper y se llama Scale and Shift. Entonces, este paso calcula la media del batch, haciendo 1 sobre m, el tamaño del batch, y por la sumatoria de los XY. Esto es esta operación, ¿sí? A eso hay que restarle, a preact hay que restarle eso, y eso es lo que dice el paper acá. El paper dice que hay que calcular primero la desviación estándar. La desviación estándar, ellos usan la varianza. Fíjense que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, es decir que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Pero nosotros podemos calcular directamente la desviación estándar con STD, y eso es lo que hacemos acá, ¿sí? Ojo, esto creo que lleva paréntesis así. Entonces multiplicamos esto por todo esto y le sumamos el beta. Creo que los paréntesis no hacen falta. Y bueno, lo que hace después es, se inventa un X sombrero, esto es el preact sombrero, que es preact menos la media del preact. Todo eso dividido la raíz de, o sea, la desviación estándar de la varianza, más un epsilon,
Y este epsilon de acá lo que hace es garantizar que si la desviación estándar es 0, yo no divida después por 0. Este epsilon en general es 0,0005, un número muy chiquito, que lo único que hace es eso, garantizar de alguna manera que la cuenta esta no da una división por 0. Y después lo que hace es el scale and shift con estos dos parámetros que aprende, ¿sí? Con el gain y con el beta, gamma y beta. ¿Sí? Y así se define la transformación por batch normalization, que es como definen ellos a esta transformación, que de vuelta en su momento fue revolucionaria porque permitió de alguna manera entrenar modelos con muchísimas capas, muchas más de 50. Y después vamos a ver ejemplos con esto. ¿Sí? Para que esto sea exactamente igual, lo que vamos a hacer acá es dividir, sumarle a esto. Ahora sí hacen falta los paréntesis. Show a model. A model le tengo que, a la desviación estándar le tengo que sumar 0.005. Este va a ser nuestro epsilon, ¿sí? Que de alguna manera garantiza que cuando yo divida acá siempre va a ser un número más grande que 0. Y después le voy a sumar beta a todo el resto, ¿sí? Creo que estamos. Con esto ahora en principio estaríamos en condiciones de hacer una ronda de entrenamiento. Esto en principio tiene más parámetros, porque claro, ahora tiene gain y, perdón, el gamma y el beta para aprender. Y bueno, probablemente tarde más tiempo. Yo lo que voy a hacer es volver el modelo a inicializarlo con Cayman init. Es decir, a multiplicar esto por 0 y esto por un número muy chiquito. Y esto de acá también por 0. Y esto de acá por, habíamos dicho, 3 quintos. 3 quintos, no, perdón, 5 tercios por el context size más el embedding size. Todo esto elevado a la 1 medio para calcular la raíz cuadrada. Y esto era dividido. Ahí va. Con lo cual, ahora el modelo, después del primer paso de inicialización, debería tener una pérdida bastante más razonable. Efectivamente. Y si entrenamos esto por 2000 ciclos, perdón, por 200.000 ciclos, en principio deberíamos no notar ningún cambio porque lo único que hicimos fue mantener de alguna manera normalizado la salida de la preact layer, que habíamos podido calcular exactamente cuáles eran los valores para que esto sea normal 0,1 durante la inicialización y bueno, durante el entrenamiento. Como es una red tan chiquita, esto no tiene problemas de que exploten o desaparezcan los gradientes. Con lo cual, nada, todo esto que hicimos en principio para este modelito de juguete de 19.000 parámetros, no cambia mucho. Pero ahora vamos a ver cómo cambia esto para modelos más grandes, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver cómo resolvemos este problema que tenemos de que no podemos hacer sampling de esto. ¿Por qué no podemos hacer sampling? Si tratamos de tomar una muestra del modelo, y les recuerdo cuál es el código para hacer, para hacer sampling. Yo lo tengo por acá abajo y me lo voy a copiar. Esto es el pedacito de la función sample del modelo, que a propósito no está definida acá, pero si yo trato de usarla así como está, va a explotar. De hecho, si trato de usarla acá así como está, también va a explotar. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un contexto de 3 elementos y después trato de hacerle forward al modelo. Y cuando le hago forward de un ejemplo solo, no de 32, de uno solo, el problema va a estar acá, cuando yo trate de calcular la media de algo que tiene un ejemplo solo, menos el ejemplo va a dar 0. Bueno, lo multiplique por lo que lo multiplique va a dar 0 y probablemente acá la desviación estándar no esté definida, con lo cual esta operación no se puede hacer para un ejemplo solo. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y en el paper dan dos soluciones. Una es, durante el entrenamiento, hacer una cosa y después setear en el modelo, hacer una especie de calibración.
Esta calibración lo que va a hacer es calcular cuál es la media y la desviación estándar de los ejemplos de todo el conjunto de entrenamiento. Y lo que va a hacer es, en vez de calcular acá, on the fly, si quieren, cuál es la media para esos ejemplos, nada, usa la media del conjunto de entrenamiento. Con lo cual ahora ya los ejemplos no van a estar acoplados a los elementos del batch, salvo durante el entrenamiento, pero sí van a estar. Estoy teniendo problemas con la cámara, otra vez. Esto no cambia sensiblemente cuál era la performance del modelo respecto a lo anterior, porque habíamos sido capaces, en este caso, de calcular exactamente cuáles eran los valores perfectos para inicializar los W, de forma tal que no afecten a la tangente hiperbólica. Y bueno, habíamos usado un learning rate bastante chiquito, con lo cual no íbamos a tener problemas de explosión o desvanecimiento de los gradientes en este caso. Con lo cual la capa de normalización acá no tiene más que fines introductorios, es solamente para mostrarles cómo es. Eso se llama pedagógicos, no tiene más que fines pedagógicos. Lo que vamos a hacer después es PyTorchificar la capa Batch Normalization. Vamos a ver qué hace falta que esté en qué parte. Y vamos a probar esto con modelos más grandes y vamos a ver que sí funciona. Pero antes que eso, quiero que veamos esto de por qué el modelo no puede recibir, por qué no se puede hacer inferencia ahora derecho con este modelo. Si yo hago inmediatamente acá, después de esto, model.sample de 1, esto explota diciendo que uno de los tensores contiene infinito. Claro, ¿cuál es el problema del sample acá? El problema del sample es que yo acá les estoy generando un ejemplo solo y después con ese ejemplo solo mando a calcular los logits. Es decir, llamo al modelo, se llama a sí mismo, hace un call, usa call de sí mismo con context, con un ejemplo solo. Y cuando hace eso, trata acá de calcular la desviación estándar de un ejemplo solo que no está definida. Si uno trata de hacer la desviación estándar de una cosa sola, no existe. No tiene desviación estándar. Un ejemplo. Eso es lo que falla acá, pero además fallaría. Si pudiéramos hacer eso, igual estaríamos en problemas porque estaríamos teniendo acá un ejemplo solo y acá le estaríamos restando la media de un ejemplo solo, que es eso mismo. Entonces esta resta daría 0, multiplicada por cualquier cosa da 0 y bueno, el preact nos da 0, estamos complicados. Entonces la forma de solucionar eso, o una de las formas, es de alguna manera implementando. Yo podría no hacer esto acá si pudiera calcular cuál es la media de las preactivation para todo el dataset, ¿sí? Lo mismo para la desviación estándar. Yo podría evitarme esto y usar la desviación estándar de las preactivation de todo el dataset. Entonces lo que sugiere el paper es agregar como una etapa extra acá, en donde, esperen que lo estoy buscando en mis notas, en donde eso, yo de alguna manera hago esto de acá. Yo de alguna manera voy a calibrar cuál es la batch norm mean y la batch norm standard deviation para un conjunto de datos. En general lo que vamos a hacer es calibrar con todo el dataset. Entonces, una vez que definimos nuestro ejemplo, nuestro modelo con este calibrate, antes de iniciar el ciclo de entrenamiento, lo que vamos a hacer es calibrar. Cuando calibremos vamos a declarar estas dos variables, que van a ser igual a dos números, ¿sí? Y en vez de acá usar la mean y la standard deviation del batch, vamos a dividir acá por self batch norm, ¿qué le puse? Self batch norm mean, eso, ¿sí? Y self batch norm std. Y ahora no necesito el más 5, ¿no? Sí necesito este paréntesis porque es que multiplica este de acá. Entonces todo esto dividido self.batchNormStd. Claro, esto yo lo puedo hacer solamente si lo calculo previamente.
Entonces, defino el modelo, tiene un problema de indentación, por supuesto. Ahí va. Defino el modelo, genero el modelo y antes de ponerme a entrenar, lo que tengo que hacer acá es definir, hacer la calibración. Model.calibrate y lo que le paso es todo el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Una vez que yo hago esto, ahora model tiene definidas batch norm mean y batch norm std, model.batch norm std, y estos son los valores para batch norm mean y batch norm std, y yo me los voy a guardar en dos variables, bn1 bn2 igual a, porque lo que voy a hacer es después compararlas con otras dos, ¿sí? Y una vez que hago esto, ahora sí puedo entrenar el modelo, y no solo entrenarlo, sino además hacer sample del modelo. Ahora yo puedo hacer sample del modelo porque cuando hago el forward ya no necesito calcular el batch norm de la media del batch ni la standard deviation del batch, sino que directamente uso lo que calculé en la etapa esta de calibración. Ahora, esto de la etapa de calibración todos nos cuesta un montón. Ya tenemos muchos pasos. Agregar un paso más no es el problema. El tema es la falta de concordancia. Si el modelo tiene batch norm, yo tengo que hacer calibración. Pero si el modelo no tiene batch norm, entonces no hace falta que calibre. Y esto es lo que molesta, esto es lo que hace ruido. Entonces lo que uno termina haciendo, o sea, hay una segunda sugerencia en el paper, que lo que dice es, bueno, durante la etapa de entrenamiento, vos podrías calcular cuál es el batch norm la media y la standard deviation del conjunto de entrenamiento, como si fuera on the fly, al vuelo. A medida que vamos haciendo pasadas de entrenamiento, vamos calculando cuáles son el batch std y el batch min, y lo vamos guardando y vemos si podemos de alguna manera llegar a algo que se le parezca a la media y a la desviación estándar del conjunto de entrenamiento. Entonces, la otra forma de hacer eso es sacar de acá la calibración, que no haga falta calibración, pero yo voy a tener de alguna manera acá que tener de alguna manera calculado el running mean y el running standard deviation. Entonces, lo que vamos a hacer es definir acá dos buffers, self running mean y self running std. Estos van a estar inicializados igual que gamma y beta, pero al revés. En realidad la media necesitamos que sean ceros y la desviación estándar necesitamos que sean unos. Al principio van a ser todas ceros y todas unos. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que hagamos una pasada de el call, vamos a preguntarnos si estamos entrenando el modelo. Entonces, if self training mode, le podemos poner así, training mode on. Entonces, lo que vamos a hacer es, entonces, if self training mode on, entonces lo que vamos a hacer es actualizar running mean. ¿Cómo vamos a actualizar running mean? Bueno, primero vamos a calcular cuánto vale la media del preact, ¿sí? Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos acá en el calibrate y que yo borré. Es decir, vamos a calcular acá, si estamos entrenando, la media del preact y vamos a calcular la media, la standard deviation del preact. STD, lo mismo pero STD. Y lo que vamos a hacer es actualizar, ojo con esto, self running mean, para que sea igual a lo que tiene por 0.99 más
mentira, más xmin por 0.01. Esto de acá es lo que se llama momentum, es uno de los parámetros de la capa Batch Normalization. Este momentum es uno de los parámetros que dice, bueno, cuánto de rápido queremos que actualicemos el running min. Si el tamaño del batch es muy grande, quiere decir que el min del preact es representativo del min del dataset, del preact sobre el dataset entero. Entonces podríamos usar un momentum más grande. Sí, esto en realidad, para escribirlo como si fuera momentum, tenemos que poner por 1 menos self momentum. Y esto de acá es por self momentum. Y tenemos que definir acá arriba self momentum igual a 0.01. Este es el 1% del running min. Lo mismo para el STD, ¿sí? Pero con running STD, ¿sí? STD y acá X STD. Además de esto, lo que tengo que hacer es decirle a Torch que no vamos a usar, que no vamos a hacer backward sobre esto en ningún momento, pues si no yo tendría que agregar estos valores a la lista de parámetros para agregarles gradientes, ¿sí? Pero como no vamos a hacer eso, no vamos a necesitarlo, lo que tenemos que hacer es usar un context manager acá y decirle, nada, con torch no grab todo esto, ¿no? Bueno, con esto en principio estamos. Lo que hay que definir ahora es el self-training, que por defecto va a estar en true. Entonces self.training mod on igual a true por defecto. Y bueno, esto vuelve a quedar medio raro, porque ahora lo que vamos a tener que hacer es preguntarle al modelo si está haciendo inferencia o si se está entrenando. Y dependiendo de eso es qué va a hacer en el call, ¿sí? Con lo cual queda medio raro. Nada, corramos esto así, dejar entrenando el modelo. Hay un error acá en los logits. Claro, me faltó acá modificar. Acá yo ahora cuando modifique preact, yo acá lo que tengo que hacer es modificarlo así. Restarle el running min y el std. Running std. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, esto así y esto así. Ahí va. Y mientras se entrena, en realidad les voy a contar que la capa de normalización, por todos estos problemas que no son problemas, son alicientes, es una capa bastante difícil de usar. Primero que acopla los ejemplos unos con otros, los que van en el batch y los otros, ¿no? Y los acopla matemáticamente, y eso hace que el modelo deje de devolver para un mismo ejemplo siempre lo mismo. Al final del entrenamiento sí va a pasar, pero bueno, genera este jitter que al final está bien, pero que mejora el tema del entrenamiento, pero que bueno, no deja de ser una cosa rara ahí que bueno, que uno no sabe en principio, sin estudiarlo mucho, cómo se va a comportar. Lo otro es esto, de que o primero que hay que hacer una calibración y después entrenar, o a veces, depende cómo se implemente, a veces entrenar y después una calibración, o hay que diferenciar de alguna manera si el modelo está entrenando o si está haciendo inferencia. Porque las cosas que tiene que hacer durante el entrenamiento y durante la inferencia son distintas. Y son distintas porque si no, no podemos darle los ejemplos de A1. Para cada inferencia necesitamos darle los ejemplos de A1. Y si tiene que calcular el promedio para hacer algo, entonces no va a poder hacerlo a partir de un ejemplo solo. Entonces todos estos problemas se acumulan, de vuelta, no problemas alicientes. Y lo que termina pasando es lo que terminó pasando históricamente es que, bueno, que los investigadores han tratado de reemplazar Batch Normalization por otras capas. Entre las capas que hay distintas a la de Batch Normalization, que vienen a hacer más o menos algo parecido, están Layer Normalization, Instance Normalization y hay un par más. Que bueno, que vienen a solucionar un poquito todos estos problemas, ¿no? De no acoplar los ejemplos entre ellos, que no haya comportamientos diferentes entre el entrenamiento y la inferencia. Pero bueno, lo cierto es que en su momento esta capa fue muy revolucionaria y lo que permitió es ni más ni menos poder entrenar modelos muy profundos
sin que aparezcan estos problemas de explosión o desvanecimiento de gradientes. Otra cosa que pasó es que, bueno, en la comunidad de investigación se dejó de darle importancia tanto a la inicialización correcta de los pesos. ¿Por qué esto? Porque han aparecido técnicas de entrenamiento que no son Stochastic Gradient Descent, que son más complejas y son, a lo mejor en algún video las implementamos, pero que tienen que ver con mejoras en cómo se actualizan los pesos de los Ws, que evitan o minimizan de alguna manera el impacto que tiene el gradiente en cómo se actualiza el W. Y esos métodos son, por ejemplo, RMS Prop y Adam, que son hoy por hoy los más conocidos, ¿sí? Adam por lejos el más conocido. Acá tenemos el modelo. Una vez que terminó de entrenar, el modelo no tiene cambio con respecto al modelo que no tiene la capa de normalización. Ya les digo, es más grande, pero no cambia sensiblemente. Lo que yo les voy a mostrar acá es que, bueno, podemos hacer sample del modelo. No podemos. No podemos hacer sample del modelo porque el modelo está ahora en modo de no entrenamiento. Para hacer sample del modelo, lo que tenemos que hacer es model.training mod igual a false. Y ahora sí, debería dejarme. No me está dejando, no sé por qué. Me está devolviendo algo acá raro. Bueno, ahora volvemos sobre esto. Lo que les quería mostrar es que el running mean que calculamos es muy parecido a el BN1 y BN2 que habíamos calculado, que era el BN del preact, era la media del preact, la media y la desviación estándar del preact, calculado sobre todo el conjunto de entrenamiento. Entonces, si BN1 es esto, ahora model.runningMean debería ser una cosa muy parecida, y de hecho vemos que no tienen nada que ver, por lo cual estoy pensando que tengo algún error. A ver, 0 y de 0. Tiene una posición sola, y de 0, 0, 0, 0. Ahí va. No son ni parecidos. Tengo algún error acá. Voy a ver si puedo debuguearlo live, y si no, en la edición esto vuela. ¿Qué estoy haciendo mal? Acá estoy multiplicando por el momentum y estoy sumando. Claro, acá está inicializado running mean con ceros, running STD con unos. Ok, costó un rato, pero lo encontré. El error es que yo llamé a sample sin haber puesto el modelo en modo entrenamiento, con lo cual actualizó running mean y running standard deviation con nota numbers, porque el preact de esto es un nota number. ¿Sí? Con lo cual, la forma safe de hacer esto es decir acá self training mode en false, después hacer esto, ¿sí? Y por último, antes de volver a ponerlo en true. Y ahí se evitan el dolor de cabeza de tener que reentrenar de vuelta todo el modelo. Lo otro que me está faltando es que el running mean y el running standard deviation no están ni cerca de lo que deberían estar, ¿sí? Por ejemplo, el standard deviation de la posición 00 sobre el conjunto de datos de entrenamiento da 2, y el running que calculamos durante el entrenamiento da 3,4. Estoy seguro que hay algún error en el código. Tengo que revisar. Si lo encuentro, se los aviso. Pero nada, por ahora esto queda así. Si alguien encuentra el error y lo quiere comentar en el foro, me avisa. La idea es que estas dos cosas, ¿sí?, deberían ser numéricamente iguales. No van a ser iguales, pero deberían ser numéricamente iguales. Debería haber errores en los últimos, no sé, decimal 3 para atrás, ¿sí? Decimal 3 para adelante deberían ser el mismo número. Lo que me permitió esto es, bueno, después de reentrenar, hacer un sample.
¿sí? El sample de este modelo, que bueno, que devuelve más o menos la misma basura que devuelve el otro modelo, porque no es un modelo muy bueno que tenga muy buenas propiedades en cuanto a... No es un modelo muy complejo. Mira, 3 caracteres para atrás y tiene 2 capas ocultas. Una capa oculta y una capa de output, no tiene mucho más. Lo que vamos a hacer ahora es PyTorchificar la capa de Batch Normalization. En esta PyTorchificación de la capa de Batch Normalization, lo que les voy a mostrar es cómo agrandar el modelo y cómo se van a sanguchear las capas. Ahora vamos a tener una capa lineal, una capa de tangente hiperbólica, una capa de Batch Normalization, una capa lineal, una capa de tangente hiperbólica, una capa de Batch Normalization. Y eso va a hacer que el entrenamiento durante todos los ciclos, incluso para redes muy profundas, sea más robusto. Así que vamos con esa PyTorchificación de la capa de Batch Normalization. Yo la tengo PyTorchificada por acá. Estas eran las dos capas que teníamos, la lineal y la tangente hiperbólica. La capa de Batch Normalization es una capa bastante complicada, vamos a decir. Compleja, no complicada. Tiene muchos componentes. A ver, por un lado tenemos el momentum, por el otro lado tenemos el epsilon y si está en modo entrenamiento o no. Por otro lado tenemos gamma y beta, que son parámetros que el modelo tiene que aprender. Y además el running mean y el running standard deviation, que es lo que vamos a calcular al vuelo, y vamos a ver eso, por qué son distintos uno del otro. Deberían ser los mismos. Esta solución de la batch norm lo que hace es calcular al vuelo el running mean, el running standard deviation. De vuelta, si podríamos tener otra implementación en la cual tenemos que precalcular el running, no el running, el mean y el standard deviation de la capa de preactivación, basándonos en la preactivación de todas las capas donde usemos batch norm. Complicado, suena complicado. Esta solución es la más fácil de hacer que los modelos escalen después a muchas capas. Lo otro que tengo es la forma en la cual se hace el call, ¿sí? El call diferencia ahora si está en modo training o no. Bueno, acá yo lo solucioné distinto. Por un lado calculo el running mean y el standard deviation, y después uso el x min y el x standard deviation para calcular el x hat. Este x hat es el x menos la media dividido la standard deviation más el epsilon, este epsilon, ¿sí? Que en general es eso, 0,05. Yo acá estoy usando un momento todavía más chico, ¿sí? para actualizar el running mid. Bueno, y por último los parámetros de la capa de batch norm, que son gamma y beta. Esto lo tiene que devolver la capa batch norm para poder hacer el entrenamiento. Y bueno, el modelo ahora va a ser algo así. Vamos a tener la capa de embedding y vamos a tener una capa lineal y una capa batch norm. Esta capa batch norm ahora es una de estas capas. Cada capa batch norm tiene su propio gamma y su propio beta, que aprende durante el entrenamiento y hace que la normalización no sea siempre 0,1, sino que permita que las tangentes hiperbólicas a veces se activen más o a veces se activen menos, ¿sí? Dependiendo de los conjuntos de datos de entrenamiento. Prueben después reemplazar eso por esto, donde acá creo que lo tienen como ejercicio. Pero esto lo que les permite es crear varias capas adentro de un for, ¿sí? En total esto es una lista de capas. Entonces podrían recibir acá un parámetro de cuántas capas ocultas quieren que tenga el modelo. No solo el tamaño de las capas ocultas, sino cuántas capas ocultas quieren que tenga el modelo. Y generar esas capas adentro de un for, así. Pero bueno, si no le den bolilla a esto. El modelo está inicializado con Kalman init y además define, bueno, los métodos que ya teníamos, ¿no? Define parameters, define el to para mover el modelo a la placa de video, el count parameters y el call, que ahora es exactamente igual que el anterior, ¿sí? Lo que les queda como tarea es hacer el método sample para samplear del modelo. Pero bueno, esto básicamente debería definir un modelo. Tengo un error en acá. Borré un corchete. Ahí va. Esto ahora lo podemos instanciar igual, ¿sí? Pero fíjense que ahora el modelo va a ser mucho más grande.
eso, tiene 2 millones, 2 millones no, 283.000 parámetros, 3.000 parámetros más que en el caso anterior. Para mandarlo a entrenar podemos hacer más o menos lo mismo que habíamos hecho hoy, de hecho lo mismo, ¿sí? Pero bueno, esto manda el modelo a la placa de video si tienen y entrena ahora esto con la capa de normalización. Hasta acá la batch normalization. De vuelta, resumiendo, es una capa que es bastante compleja, que es difícil de usar bien y que tiene una cosa que no les mencioné que creo que lo puse acá porque están en mis notas. Fíjense que yo acá las capas lineales puse que el bias es false. Esto que les mencionaba al principio de la clase, donde la linear aceptaba que no tenga bias. ¿Por qué no tendría bias? Porque, por ahí acá en el call, yo acá estoy al preact sumándole un bias, pero que después de alguna manera se lo estoy restando. Con lo cual sumarlo acá, si después se lo voy a restar en medio balde, entonces lo que se suele hacer es que si tengo una capa de lineal y después tengo una capa de activación, entre medio, entre la lineal y la capa de activación, va la capa de batch norm, y la capa de batch norm, como tiene su propio bias, hace que la capa lineal no lo necesite. Por lo tanto, la capa de bias, un modelo con muchas capas, la capa lineal de un modelo con muchas capas, con batch norm, no va a tener bias porque lo va a tener la capa de batch norm. Y estas son las cosas que uno se pierde si no lo implementa, porque nada, lo copia y por ahí. Lo que les va a pasar es que si se encuentran copiando algo y no entienden qué es, por favor no duden en avisarme, así lo charlamos. Pero bueno, en principio hasta acá lo que es batch normalization. Fíjense que el modelo ahora tarda bastante más en entrenar. También porque es un modelo bastante más grande, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 capas ocultas, una de salida, una de entrada, así que 5 capas ocultas, más la capa de embedding, más las capas de batch norm. Y lo que pueden hacer una vez que entrenaron este modelo es comparar el porcentaje de neuronas saturadas que tiene el modelo respecto de la versión del modelo anterior, ¿sí? Y para eso pueden copiarse el pedacito de código. Creo que tenía por acá un pedacito de código para hacer eso. Sí, acá. Con este pedacito de código pueden chusmear las capas. Pueden decir layer de, por ejemplo, la capa 0 y ver a ver cuál es el porcentaje de saturación. 0.9 9 7 maybe. Esto pueden seguir entrenándolo. Layers, ahí va. Fíjense que la capa 0 del modelo prácticamente no tiene neuronas saturadas, pero la capa 1 es la de batch, esa no tiene W. La capa 2 es la de la tangente hiperbólica, la capa 3 es la siguiente, y esta capa es de 256 por 256. Tampoco tiene neuronas saturadas. Y bueno, nada, de esta forma pueden por ahí explorar un poquito cómo es el porcentaje de saturación de las capas de eso, de las capas intermedias del modelo. Bueno, les queda de tarea cómo hacer inferencia con este modelo. Para hacer inferencia con este modelo, nada, tienen que de alguna manera poner las capas. Se los copio acá, ¿eh? El problema de este modelo es que tienen que pasarlo a modo no training antes de tratar de hacer antes de tratar de samplear. Y cuando samplean, este es un modelo que todavía no entrenó totalmente, entrenó por 80.000 épocas. Que bueno, el training loss y el validation loss contra todo el modelo contra todo el data frame da algo así como 2.3 y 2.3.2. Este modelo se puede seguir entrenando, ¿eh? Así que nada, jueguen un poco con el tamaño de las capas de entrenamiento. Agranden las capas, achiquen las capas, cambien el learning rate. Pueden jugar con un montón de cosas solamente en esta parte, ¿sí? Agranden el batch size, agranden la cantidad de ciclos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pueden jugar acá un rato largo. Lo que quería mostrarles es esto, que bueno, que Batch Normalization en su momento fue paradigmático porque permitió
entrenar modelos que antes no se podían entrenar. De hecho, uno de esos modelos es ResNet. Así que vamos a hacer un pequeño walkthrough de ResNet. ResNet en su momento también fue paradigmático. Fíjense que hay gente conocida acá. K-Min-G es el mismo del K-Min-Init. Y en este caso lo que hicieron es entrenar una red neuronal, la que fue una de las primeras redes neuronales profundas, que no hubiera sido posible entrenar no solo sin buenas técnicas de inicialización, sino sin buenas técnicas de normalización entre las capas. Este modelo fue revolucionario en su momento porque logró una mejora en clasificación de imágenes sin precedentes. Rompió todos los récords en su momento. Creo que fue la ResNet 50, si no me equivoco, la que batió todos los récords. Pero bueno, las características más importantes de esta arquitectura de modelo fue justamente que fueron dos grandes innovaciones. Una es la de inicialización de la red y la otra es la de los residuos. Estas conexiones residuales se pueden hacer solamente entre capas que tienen la misma cantidad de dimensiones. Con lo cual en el esquema de la red, esta es la red de 34 capas residuales. Esta es ResNet, creo que es ResNet 34, si no me equivoco. Lo que hace es aplicar los residuos entre las capas que tienen las mismas dimensiones. Entre esta y esta no puede aplicar residuos, con lo cual acá hay una capa de normalización probablemente. Bueno, esta red con todas estas capas fue posible de entrenar. Si mal no recuerdo, esto tiene algo así como... No les quiero mentir, pero la ResNet 50 tiene... Tampoco les quiero mentir, ahora nos fijamos. Es mucho más fácil entrenar la ResNet que esta otra, que no tiene residuos. Y por supuesto mucho más que esta otra, BGG, que fue en su momento también de las primeras de imágenes en batir récords de clasificación de imagen. Les muestro esto en realidad para mostrarles que este bloque, este residual building block, está implementado de forma muy parecida en PyTorch. En PyTorch es un modelo que uno puede implementar, que uno puede implementar, que uno puede instanciar. Y el modelo tiene varias variantes. Esta es ResNet 50. Esta de acá es ResNet 50. Pero bueno, estos son algunos de los modelos que uno puede instanciar. Pero acá están implementados. Son modelos de imágenes, por eso tienen capas de convolución bidimensionales. Pero el Basic Block está compuesto de capas convolucionales y capas de normalización, como ensanguchadas, ¿sí? Esto es una capa convolucional, una batch norm, después tiene una ReLU, después tiene una capa convolucional, después una batch norm y después un downsample y otra cosa. Y los bottlenecks, los otros bloques de las capas, justamente lo que hacen es eso. Tiene una convolución, un batch norm, un ReLU, una convolución, un batch norm, un ReLU, y después una convolución y un batch norm, y después la salida, ¿no? Pero está claro que a través del uso de estos bloques es que arman una red muy profunda, donde los bloques son sándwiches de capas convolucionales. La capa convolucional es una capa lineal, pero que se aplica de a parches en una imagen. Pero eso es una capa lineal, una capa de batch norm, una capa de activación y así. Siéntanse libres de navegar por la implementación de este modelo. Fíjense que tiene varias variantes: ResNet 18, ResNet 34, ResNet 50. Esta es la metadata. ResNet 50 tiene 25 millones de parámetros. Y ResNet 101, que es una de las más grandes, tiene 44 millones de parámetros. Estos ya no son juguetes, son modelos interesantes. Y lo que permite Torch es cargar los modelos como modelos, incluso cargar los pesos de una red preentrenada, con lo cual no haría falta entrenarla. Uno podría usar el modelo para clasificar imágenes usando los pesos de un modelo ya preentrenado. Mentira, la ResNet 152 es la más grande, tiene 60 millones de parámetros. Creo que no hay ninguna más grande. Todas las demás son más chicas. Cambian las dimensiones del modelo. No sé bien qué es esto, pero este modelo es más grande. Y estoy seguro que 64 4D
está por ahí y sí, los demás son las instancias. Hasta acá ResNet, que bueno, que les digo, fue posible implementar solamente porque existen esos métodos muy robustos de inicialización del modelo para que permiten que el impacto de la explosión o el desvanecimiento de los gradientes se minimice, y sobre todo técnicas de normalización. Una de esas es batch normalization, la otra es conexiones residuales entre capas del mismo tamaño. Van a ver después que las capas residuales son muy fáciles de implementar. No les digo una pavada, pero son muy fáciles de implementar. De hecho, para transformers vamos a usarlas. Y bueno, queda esto de batch normalization, que ya les digo, es una capa compleja con la cual es muy fácil dispararse en el pie. Ténganle respeto, porque eso es una capa que es difícil de manejar, que puede generar bugs muy difíciles de debuguear y que bueno, que tiene sus bemoles, y es nada, cuanto más se familiaricen con la capa, más van a tener la posibilidad después de ver si falla algo, bueno, tener una pista de dónde falla, ¿no? Hasta acá las clases de hoy. Como conclusión, las redes de muchas capas son muy difíciles de entrenar. En principio no va a alcanzar con que ustedes conozcan así por arribita estas capas. Lo que vamos a hacer es estudiar arquitecturas de redes, de modelos normales. Van a ver que si uno quiere agrandar este modelo para que reconozca ciudades, simplemente agregando capas, uno termina no teniendo buenos resultados, ¿sí? En general, pasado un threshold, por más que uno agregue capas, el modelo no va a mejorar, y no solo eso, es probable que empeore. Por más capas de normalización que pongan en medio, no hay caso con eso. Lo que vamos a hacer entonces es ir hacia modelos con arquitecturas más robustas. Vamos a ver por qué aparecieron y qué problemas solucionan. Muchos tienen que ver con esto de ResNet. En ResNet las capas se hacen cada vez más chicas a medida que uno ingresa, y después al egreso se hacen cada vez más grandes. Uno debería saber que es importante inicializar bien la red para aprovechar sobre todo el ciclo de entrenamiento, sobre todo en casos donde usa un optimizador que no es muy robusto, por ejemplo, Stochastic Gradient Descent. Si uno usa Adam o RSM Prop, estas cosas son un poco más perdonables. Uno podría no inicializar bien la capa y el modelo entrena igual. Incluso esto no garantiza que durante el entrenamiento no aparezcan problemas de destrucción de gradientes, con lo cual las capas de normalización empiezan a aparecer, empiezan a tomar relevancia, sobre todo con modelos muy profundos. Una cosa que no cubrimos, pero que lo dejo acá en las conclusiones, es que ¿por qué hace falta una capa TANH? ¿Por qué no podemos tener un montón de capas lineales y listo, ¿no? Y bueno, resulta que si uno tiene un montón de capas lineales y nada más, el modelo converge a un modelo lineal y solamente puede representar funciones que son linealmente dependientes de las variables. En cambio, si uno agrega al menos una función de activación no lineal, por ejemplo una tangente hiperbólica, un softmax, un ReLU, en principio los modelos con muchas capas pueden aproximar funciones arbitrariamente complejas. Con lo cual es necesario agregar capas de activación no lineales, capas no lineales. Y para que eso sea posible es que aparecen las capas de normalización. De vuelta, porque si tenemos modelos muy profundos, con capas, con muchas capas, no los vamos a poder entrenar por el problema de la destrucción de los gradientes. Vimos que la capa de batch normalization en principio trae aparejado algunos problemas. Uno es que los ejemplos en el batch quedan relacionados matemáticamente. El otro es que la activación de un ejemplo empieza a tener un jitter, una vibración. El modelo en principio deja de responder igual para todas las entradas durante el entrenamiento. Después del entrenamiento sí es determinístico, pero en principio durante la etapa de entrenamiento el modelo deja de ser determinístico, y dado un ejemplo de entrenamiento puede ser que de una distribución de probabilidad u otra, dependiendo de los ejemplos que vienen en el batch en ese momento. Esto es raro, puede presentar problemas que son difíciles de debuguear si uno no está muy pensando en qué pasa con el backpropagation de eso que está usando. Con lo cual tengan cuidado con la capa de normalización por lotes, porque es una capa difícil de usar. Además, el modelo deja de ser capaz de procesar ejemplos individuales.
por esto, porque tiene que calcular la media de la preactivación. Entonces se hace necesario o calibrar antes o de alguna manera calcular al vuelo cuál es el running mean y el running standard deviation para que el modelo sea capaz de eso, procesar un ejemplo de A1, pero a su vez hay que cambiar el modelo para que tenga dos modos, uno de entrenamiento, uno de inferencia. Bueno, creo que hasta acá las conclusiones del capítulo de hoy. Les dejo ejercicios. En principio quiero que comprueben que el mini y el STD del training set son compatibles. Fíjense si encuentran cuál es el error por el cual vimos hoy que no eran compatibles. Y lo otro es reimplementar el modelo, el mismo modelo, usando las funciones de Torch, Linear y Batch Norm y TANH. ¿Sí? Son modelos de la capa, son capas de el módulo NN de Torch. NN es por Neural Networks. No debería ser muy distinto. La interfaz que terminamos implementando es muy parecida. A lo mejor hay que cambiar parámetros del lugar, pero debería ser no muy complejo. Es simplemente importar Torch NN y usar NN Linear y NN Batch Norm para crear el modelo de esto, de vuelta, como una lista de capas y nada más. ¿Sí? De hecho, la capa de embedding es una capa lineal, ¿sí? Que no tiene bias, no tiene nada. Simplemente una matriz sin bias. Hasta acá la clase de hoy. Espero que lo hayan pasado bien, que no se hayan aburrido mucho. Estos temas son difíciles de tragar, pero son importantes para lo que viene. Así que ya en lo que viene vamos a estar directamente usando estas cosas como sabidas. Así que estudienlas a conciencia. Y nada, nos vemos en la próxima clase.